En este video vamos a ver tiro parabólico y realizamos el siguiente ejercicio. Imagina que usted está jugando Angry Birds y quiere derribar un cerdo que se encuentra en una torre de cajas, situado a 7 metros de distancia y a una altura de 5 metros. Si la resortera o tirachinas tiene una altura de 0.2 metros y el tiempo de vuelo es de 1.45 segundos, y nos preguntan, ¿con qué velocidad inicial y a qué ángulo con respecto a la horizontal se debe de lanzar un pájaro para dar en el blanco? Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es tomar el eje X y el eje Y como nuestro sistema de referencia. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir la información que nos da el enunciado. Y lo primero que nos dicen es que el cerdo se encuentra situado a 7 metros de distancia. Y esto quiere decir que la posición final en la dirección horizontal es igual a 7 metros. También nos dicen que se encuentra a una altura de 5 metros. Es decir, la posición final en la dirección vertical es igual a 5 metros. Otro dato que nos dan es la altura de la resortera, que es igual a 0.2 metros. Entonces, vamos a tener que el pájaro sale disparado a esa altura. Es decir, la posición inicial en la dirección vertical es igual a 0.2 metros. Además, nos dicen que el tiempo de vuelo es igual a 1.45 segundos. Como observación, este tiempo de vuelo es el tiempo que transcurre desde que el pájaro se lanza hasta que da en el blanco. Y otro dato que siempre vamos a conocer es la aceleración gravitacional, que vamos a tomar igual a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Como observación, el signo negativo es debido a que esta cantidad siempre apunta hacia abajo, y ya que nosotros hemos elegido que hacia arriba sea positivo. Y con esta información, nos piden calcular la magnitud de la velocidad inicial y también el ángulo de disparo. Y para poder calcular lo que nos piden, necesitamos conocer las componentes de la velocidad inicial, es decir, la componente en X de la velocidad inicial y también la componente en Y de la velocidad inicial, ya que al conocer estas cantidades, podemos obtener la magnitud del vector y el ángulo. Entonces, para calcular lo que nos piden, vamos a usar las siguientes ecuaciones del movimiento en 2 dimensiones. Y aquí las tenemos. Como observación, el movimiento en la dirección horizontal corresponde a un movimiento con velocidad constante, y en la dirección vertical corresponde a un movimiento uniformemente acelerado. Ahora, la segunda ecuación en la dirección horizontal y las dos últimas en la dirección vertical se pueden obtener de las otras 4. Puedes ver en otro video cómo realizar esta deducción. El link está en la descripción. Continuamos. Y primero vamos a calcular la componente en X de la velocidad inicial. Y para eso, vamos a usar la primera expresión del movimiento horizontal, ya que conocemos la posición final, la posición inicial y el tiempo, y queremos calcular la componente en X de la velocidad inicial. Pero antes de sustituir los datos, vamos a despejar esta variable. Y tenemos que la componente en X de la velocidad inicial es igual a la posición final menos la posición inicial entre el tiempo. Puedes ver en otro video cómo despejar esta variable. El link está en la descripción. Y ya que tenemos despejada esta variable, vamos a sustituir los datos. Y tenemos que la componente en X de la velocidad inicial es igual a la posición final, es decir, 7 metros, menos la posición inicial, que es igual a 0, ya que el movimiento inicia en el origen de la dirección horizontal. Entonces no es necesario escribirla. Entre el tiempo, que es igual a 1.45 segundos,
Y al realizar las operaciones, tenemos que la componente en x de la velocidad inicial es igual a 4.83 metros por segundo, redondeado a 2 decimales. Ahora vamos a calcular la componente en y de la velocidad inicial. Y para eso, vamos a usar la primera ecuación del movimiento vertical, ya que conocemos la posición final, la posición inicial, el tiempo y la aceleración gravitacional, y queremos calcular la componente en y de la velocidad inicial. Pero antes de sustituir los datos, vamos a despejar esta variable. Y tenemos que la componente en y de la velocidad inicial es igual a la posición final menos la posición inicial menos 1/2 de la aceleración gravitacional, que multiplica al tiempo elevado al cuadrado. Y todo esto entre el tiempo. Ahora, ya que tenemos despejada esta variable, vamos a sustituir los datos. Y tenemos que la componente en y de la velocidad inicial es igual a la posición final, es decir, 5 metros, menos la posición inicial, que es igual a 0.2 metros, menos 1/2 de la aceleración gravitacional, que es igual a menos 9.81 metros por segundo al cuadrado, y que multiplica al tiempo elevado al cuadrado, es decir, 1.45 segundos, elevados al cuadrado. Y todo esto entre el tiempo, que es igual a 1.45 segundos. Y al realizar las operaciones, tenemos que la componente en y de la velocidad inicial es igual a 10.42 metros por segundo, redondeado a 2 decimales. Seguimos. Ahora, ya que conocemos estas componentes, vamos a calcular la magnitud de la velocidad inicial. Y para eso, vamos a usar la siguiente expresión, que dice: la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, al usar esta expresión, tenemos que la magnitud de la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la componente en x de la velocidad inicial, es decir, 4.83 metros por segundo, y todo esto elevado al cuadrado, más la componente en y de la velocidad inicial elevada al cuadrado, es decir, 10.42 metros por segundo, y todo esto elevado al cuadrado. Y al realizar las operaciones, tenemos que la magnitud de la velocidad inicial es igual a 11.49 metros por segundo, redondeado a 2 decimales. Seguimos. Y por último, vamos a calcular el ángulo de disparo, es decir, la dirección del vector. Entonces, para eso vamos a usar la siguiente expresión, que dice: el ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal es igual a la tangente inversa de la componente en y del vector entre la componente en x del vector. Entonces, al aplicar esta expresión, tenemos lo siguiente: el ángulo que forma el vector velocidad con respecto a la horizontal es igual a la tangente inversa de la componente en y de la velocidad inicial, es decir, 10.42 metros por segundo, entre la componente en x de la velocidad inicial, que es igual a 4.83 metros por segundo. Y observamos que tenemos unidades de metros por segundo en el numerador y también en el denominador. Por lo tanto, esta se cancela. Y al realizar las operaciones, tenemos que el ángulo de disparo es igual a 65.13 grados, redondeado a 2 decimales.
Entonces, para concluir, tenemos que el pájaro se lanza con una velocidad inicial de 11.49 metros por segundo y con un ángulo de 65.13 grados. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.